Yo quiero que levante la mano al que no le gusta el billete. A ver, ¿a quién no le gusta el billete? Yo creo que a todos nos gusta, ¿no es cierto? De tal manera que la idea es que conversemos ahora un poco sobre lo que nos cuesta a nosotros la mastitis. Y si a nosotros nos gusta el billete, pues por supuesto que la mastitis lo que hace es que el billete se nos vaya yendo del bolsillo y nosotros como productores de leche, como veterinarios, como asistentes técnicos, estamos en la obligación entonces de evitar que la platica se nos vaya. Y vamos a mirar entonces qué aspectos están relacionados con el costo de la mastitis y cómo podemos evitarlos entonces. Aquí tenemos pues básicamente una composición fotográfica de varias vacas afectadas por mastitis, donde básicamente la mastitis clínica es lo que nosotros estamos viendo. La mastitis clínica es la que podemos diagnosticar sobre todo en el momento de hacer el despunte. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos el despunte para estimular la vaca para la bajada de la leche, ahí nos damos cuenta si está inflamada la ubre, si a la vaca le duele, si no le duele, si está enrojecida y sobre todo si hay cambios en la leche, si tiene coágulos, si tiene grumos, si tiene sangre, si tiene suero, etcétera. Y ese es el primer campanazo de alerta cuando nosotros vamos a detectar una mastitis clínica, es decir, la que podemos ver. ¿En qué termina todo esto? En que hay un cultivo de la leche que mandamos al laboratorio donde crecen unas bacterias, ahora vamos a ver cuáles, y terminamos con un montón de leche que hay que descartar porque la planta no nos va a recibir leche de vacas con mastitis, así como tampoco nos va a recibir leche con residuos de antibióticos. Y les quiero contar una cosa, que aquellas fincas donde hay mayor número de vacas con mastitis, puede ser clínica o subclínica, son las fincas que mayor cantidad de dinero gastan en antibióticos. Entonces miren que todo esto es una cadena. Si yo tengo más vacas con mastitis, gasto más en antibióticos y eso termina en un riesgo más alto de que la planta me rechace la leche porque puede ir con residuos de antibióticos, bien sea por el tratamiento de las vacas o por el secado de las vacas cuando no les damos tiempo suficiente para que se elimine el antibiótico. Entonces, las fincas donde hay menos mastitis, el riesgo es menor porque por supuesto el gasto de antibióticos es mucho menor. Son por supuesto diferentes grados de mastitis. La más grave de todas es esta vaca que está aquí en el suelo, que ustedes le ven la ubre como un globo de color azuloso. Esta es una mastitis causada por Staphylococcus aureus. Normalmente el Staphylococcus aureus nos da un tipo de mastitis que no detectamos nosotros, que no la podemos ver porque es una mastitis subclínica. Cuando el aureus nos hace una mastitis clínica es supremamente grave y es una mastitis que le llamamos mastitis de bolsa azul, justamente de bolsa porque la ubre se hace supremamente grande y toma una coloración azulosa justamente porque se disminuye la circulación de oxígeno a nivel de la ubre y se va poniendo cianótica, además también por toda la reacción inflamatoria que causa el Staphylococcus aureus, y esta mastitis generalmente es mortal, es decir, termina con la vaca. Vea, como una situación como esta es una foto que tiene ya algunos años, la tomé cuando trabajaba con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y es una lechería, ordeño en estabulación, en las vacas en estabulación, es decir, las vacas dormían todo el tiempo en establo, en unas camas, etcétera, y la mastitis que tenía esta vaca, que se murió en la sala de ordeño, no le alcanzaron ni a poner la máquina, era una mastitis por una bacteria que se llama Klebsiella. Entonces, cuando hay estabulación y las vacas duermen en cama de paja o de viruta de madera, la viruta de madera, la paja, ese material orgánico es muy bueno para que crezca la Klebsiella, y ese es un tipo de mastitis que cuando se hace clínica en 4 o 6 horas se nos lleva la vaca, como le pasó pues aquí a este señor.
que de paso, pues, y de manera anecdótica, no lo conté en Medellín, pero les voy a contar a ustedes. En esta lechería específicamente, el dueño nunca se preocupó por la calidad de leche. ¿Por qué razón? Porque el negocio de esta lechería era vender los machos para las casas productoras de semen. Es decir, tenían unas o tienen unas vacas de una genética muy alta, de una genética extraordinaria. Entonces a ellos les pagaban los machos a muy buen precio, por lo tanto la leche era, como decimos vulgarmente, para tintear, de tal manera que los machos era lo que se vendían muy bien. Pero ¿qué sucede? Cuando ya las casas productoras de semen empezaron a hacer pruebas para la obtención del mérito por transmitir menos enfermedades, este señor se empezó a preocupar. ¿Y por qué razón? Porque la mastitis, todo lo malo se hereda, todo lo malo. La mastitis se hereda mucho de las vacas a las hijas, de tal manera que cuando ya a este señor le empezaron a decir, compadre, si usted no trabaja en calidad de leche, pues le vamos a tener que bajar el precio a los terneros, y ahí se empezó el hombre a preocupar por este tema. ¿Por qué razón? Porque el toro también juega un papel muy importante en transmitirle a sus hijas una mayor resistencia a enfermedades, dentro de ellas la mastitis. ¿Pero qué es mastitis? Yo creo que todos sabemos qué es mastitis, pero simplemente con esto quiero afinar algunos detalles. Primero, es una respuesta inflamatoria. Siempre que les hablen de mastitis, piensen en inflamación. Y cuando uno se inflama, se cayó y se torció un tobillo, se golpeó un codo, lo que sea, a uno la inflamación le duele. Y lo mismo a las vacas, la mastitis duele y duele mucho. Tiene diferentes causas, pueden ser causas químicas, puede ser por traumatismos, puede ser por intoxicaciones, pero lo más común son las infecciones. Más o menos de 100 vacas con mastitis, nosotros podemos decir que alrededor de 90 casos de mastitis son por infección. Y de esos 90, más o menos unos 80, 85 casos son producidos por unas bacterias, por unos microorganismos que pertenecen a los estreptococos, a los estafilococos y algunos coliformes, como la Escherichia coli. Esos son los más comunes. A uno le podrán decir que aislaron, pues pucha, no sé, hongos, levaduras, hay un alga que se llama prototeca, hay otro que es micoplasma, otra bacteria que seguramente han oído hablar de ella, pero esas son las que nos causan el otro 5 o 6% de los casos, es decir, son las otras infecciones hasta completar las 90 que les decía que eran de origen infeccioso. De tal manera que estos nombres un poco raros, hay que irse familiarizando con ellos, porque yo les digo, el laboratorio es una ayuda extraordinaria, porque si yo voy a tratar la mastitis, yo necesito saber quién es mi enemigo, y si yo no sé quién es mi enemigo, ¿con qué la trato? No sabría con qué tratarla, de tal manera que el laboratorio es una herramienta supremamente importante, y no cuesta mucho. Vamos a ver ahora. Hay diferentes formas de clasificarla, por el origen, ya vimos las bacterias, por el patrón de infección. Puede ser contagiosa, que ocurre en el momento del ordeño, o puede ser ambiental, que es entre los ordeños, es decir, mientras la vaca está por fuera. Según la duración puede ser aguda o crónica, etc. Disminuye la rentabilidad, y eso es lo que más nos preocupa, que nos disminuya la rentabilidad del negocio. ¿Por qué razón? Por una baja producción, por los tratamientos que hay que hacer, por la leche que hay que botar, por la eliminación de las vacas, ojo con esto, por los reemplazos tempranos. Y en promedio, saquen pues el celular y pongan a funcionar la calculadora, multipliquen 224 por 5.000 pesos, eso nos da un poquito más de 1.100.000 pesos que cuesta una mastitis aproximadamente. Y eso es lo que ustedes deben mantener en la cabeza, cuánto nos cuesta una vaca con mastitis. Y esa vaca con mastitis nos cuesta alrededor de 224 euros por cada caso. Si el euro está a 5.000 pesos, pues multiplicamos 224 por 5.000 y eso nos cuesta un caso de mastitis. Vamos a ver
en lo que queda de la charla por qué. Nosotros producimos una grasa en la leche, las bacterias me pueden bajar la grasa de 3.5 a 3.2% y ahí ya estoy perdiendo. Porque si a mí me liquidan la leche por composición, al bajar de 3.5 a 3.2% de grasa, ya estoy perdiendo plata. Porque me van a descontar unos pesos por esa leche de baja calidad. La proteína total no se va a afectar tanto, pero miren ustedes que yo le estoy haciendo trampa a la empresa lechera porque le entrego leche de unas vacas con mastitis, donde la caseína, que es la proteína con la que se hace el queso, me baja de 2.8 a 2.3 en las vacas con mastitis. Entonces en el precio final de leche la proteína no me la castigan porque no cambia, pero si la planta se pusiera estricta, resulta que sí le estoy entregando menos caseína a la planta. Entonces allá los queseros en Colanta, pero ¿qué pasa con esta leche? Pues que no rinde, y no rinde es por esto, porque no rinde, hay que usar más leche para hacer la misma cantidad de queso. Entonces vamos perdiendo nosotros, va perdiendo la planta y finalmente pierde el consumidor final también. El suero nos va a subir de 0.8 a 1.3, es decir, vamos a entregar más agua que calidad de leche. La lactosa se nos baja, la lactosa no la pagan, pero ¿qué sucede? La lactosa es un estímulo que tiene la ubre para jalar líquidos y producir más leche. Si yo tengo menos lactosa, hay menos extracción de líquidos, hay menor producción de leche. La albúmina me aumenta, la albúmina es otra proteína que no sirve para nada. Bueno, pues decir que no sirve para nada es un poco exagerado, ¿no? Pero digamos que en términos de calidad de leche, la albúmina no nos aporta para nada. Y el sodio y el cloro, que son dos minerales, se aumentan, y por eso ustedes deben haber oído hablar que algunos veterinarios usan un aparato para detectar la conductividad eléctrica de la leche y con eso detectan mastitis. Solamente que cuando el aparato reacciona, la conductividad eléctrica está alterada ya porque la vaca tiene establecido realmente un caso de mastitis. Y vamos a terminar en esto. Esta es una vaca con una mastitis crónica. Ustedes ven, pues aquí está el corvejón, hasta donde le baja el piso de la ubre. Calculen pues el grado de inflamación que tenía esta vaca. Y finalmente lo que nosotros vamos a hacer, y es lo que hemos hecho por muchos años, es que la leche de la vaca con mastitis finalmente la tenemos que botar. O muchas veces uno dice, no, ¿sabe qué? Démosle esa leche a las terneras para que no se pierda. Pero resulta que esa leche, cuando se le da a las terneras, esa leche lleva unas bacterias. Y las terneras se maman entre ellas. Y al mamarse entre ellas, se pasan las bacterias de unas a otras terneras, y las bacterias tienen la particularidad, tienen la característica de que pueden vivir mucho tiempo en la piel de las terneritas. Cuando llegó la vaquilla, la novilla, el primer parto, con mastitis, huepucha, ¿y aquí qué pasó? Si es que a ella nunca la hemos ordeñado, entonces tenemos que devolvernos hasta que era ternerita. Y la leche de vacas con mastitis, cuando se le da a las terneras, es el primer factor de riesgo para mastitis en novillas de primer parto. Veamos aquí entonces qué hace que la mastitis cueste tanto. El diagnóstico, pero les voy a mostrar que el diagnóstico realmente no es tan costoso. Tengo el descarte temprano de la vaca. ¿Cuánto vale levantar una novilla y llevarla a primer parto? 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. Bueno, resulta que cuando a una vaca le da mastitis, es más probable que esa vaca la tengamos que descartar más rápidamente de la lechería. De tal manera que una parte del costo de la mastitis yo lo tengo que llevar para poder pagar el reemplazo de esa vaca. Y si estamos hablando de que un reemplazo nos cuesta 4 o 5 millones de pesos, de esos 4 o 5 millones de pesos, hay por ahí 1 millón más o menos, un 20%, de pronto un poquito más, que hay que destinarlo para el levante del reemplazo.
De tal manera que no es que la plata nos la estemos gastando ya y tengamos que decir, vea, para el levante de la novilla fulana tenga este $1.000.000 por la mengana que tuvo mastitis. No, pero sí es un costo que está implícito en el negocio lechero. La recurrencia. ¿Cuántas vacas repiten mastitis? ¿Y cuántas veces repite una misma vaca el caso de mastitis? Entonces uno empieza, yo pues fulano, y es que ese antibiótico que le traje no le sirvió. No, patrón, ese antibiótico no le hizo nada a la vaca. Entonces póngale este otro y lo cambian. Y han pasado 15 o 20 días. Y al mes, ¿cómo le parece, patrón, que otra vez la vaca mastiteada? Entonces póngale otro antibiótico y ya van 3 tratamientos. En la medida que una vaca bien tratada no les responda al tratamiento una primera vez, para el segundo tratamiento el chance de que esa vaca se cure se baja a la mitad. Entonces ustedes ya con un segundo tratamiento no van con un 100% de posibilidad de éxito, sino que van ya por la mitad. Y si la tratan una tercera vez, ese chance de curación con un tercer tratamiento es nada más del 10 al 12%. Lo cual quiere decir entonces que si la vaca requiere un tercer tratamiento y no se cura, esa vaca se les va a mantener crónica toda la lactancia y no les va a responder. Yo he encontrado aquí en conversaciones con los veterinarios de asistencia técnica de Colanta, vacas aquí en Antioquia que las han tratado 7 y 8 veces. Si una lactancia dura 10 meses en el mundo ideal, pues entonces de los 10 meses se la pasaron 8 botando leche y finalmente le lograron rescatar un par de meses de lactancia de esa vaca. En otras palabras, vale más la leche que se perdió que la misma vaca. De tal manera que son cosas que hay que ir pensando. Pero lo más grave es que la vaca que no responde, que la vaca que se vuelve crónica, es el foco de infección para las vacas sanas. Lo vamos a ver ahora más adelante. Hay menos leche, ya vamos a ver por qué. Hay pérdida también por el aumento de células somáticas en la leche. Se pierde uno el bono que paga Colanta, se puede perder el cuarto y resulta que cuando una vaca pierde un cuarto, se perdió el 25% de la vaca. Ya, pues si nos queda 3 tetas, ya no vale sino el 75%. Y hay veces, como me ha tocado ver, lecherías donde ordeñan vacas con 2 cuartos buenos. Y pues ordeñar una vaca con 2 cuartos es lo mismo que ordeñar una cabra. Pues cambie la vaca por una cabra, ¿o no? Muy bien, el tratamiento, el fármaco tiene un costo, se pierde una leche también por el tratamiento. Y ojo con esto, el fármaco no les va a costar dentro de lo que vale una mastitis más allá de un 3 o 4%. Entonces uno se va para el Agrocolanta y le ofrecen el antibiótico de 100 pesos, el de 150 y el de 200. No, deme el de 100. Pero resulta que ese ahorro, comparativamente con un antibiótico con mayor respaldo científico detrás, es un antibiótico que posiblemente va a actuar mucho mejor y la diferencia en el precio no les compensa la pérdida por la mastitis. Entonces ahorrar en el antibiótico no tiene sentido. El riesgo de infección para otras vacas, ya lo hablamos, y el trabajo extra, porque esas vacas entonces hay que ordeñarlas de último, hay que ver qué hacemos con la leche, hay que lidiar con la fulana, lave bien el equipo después de que ordeñó esa vaca con mastitis, etcétera. Entonces eso genera un poco más de trabajo en la lechería. Estos son algunos aspectos que hay que tener en cuenta para calcular el costo de la mastitis, pero no me voy a detener en esto y hablemos más bien de este punto. Este es un trabajo que se publicó en el año 2013 de un veterinario de la Universidad de Wisconsin que se llama Víctor Cabrera, peruano por lo demás, donde el hombre estimó que una mastitis costaba más o menos $184, dólares americanos, pero año 2013. A esto sumémosle la inflación de 7 u 8 años y si le sumamos la del año pasado, pues esto se nos sube por ahí a un 25% más, lo cual terminamos diciendo que la mastitis puede costar más o menos unos $230.
¿Qué me interesa de esta diapositiva? ¿Cómo se distribuyen esos $230? Primero, la leche que deja de producirse, porque todas las bacterias dañan la ubre, todas las bacterias dañan el tejido de la ubre, entonces se baja la producción de leche, y la leche que dejo de producir representa el 66% de este costo, casi 2/3 partes. Hay una leche que hay que descartar porque le hice unos tratamientos a la vaca. Entonces, la leche de retiro puede ser más o menos de 24 a 96 horas, depende del antibiótico, pero es más o menos un 6%, lo cual quiere decir que entre la leche que dejo de producir y la que se pierde, la de retiro, hay más o menos un 72% de los costos de una mastitis. Y miren esto, de estos 200 y pico de dólares, casi un 23% se van para reemplazar esa vaca. Entonces, entre la leche que se pierde y el descarte, ahí tengo ya el 95% de los costos de la mastitis. Queda un 5%. De $230 nos quedan $11 y algo, casi $12 para distribuirlos en la mano de obra extra, en los medicamentos. Miren que el medicamento es nada más el 4%, entonces ganarme 50 o 100 pesos en un antibiótico no me va a salvar el negocio, tengan la plena seguridad. Y el servicio veterinario en este estudio representó el 1%, pero aquí lo pagaban. Nosotros le decimos al amigo, camina, te invito a comer sancocho a la finca y por ahí derecho me ves una vaquita. Entonces, aquí realmente yo creo que el servicio veterinario no alcanzaría a representar demasiado. Además, pues están las fábricas de concentrados, está el servicio de asistencia técnica, están los almacenes agropecuarios que generalmente ofrecen el servicio, dependiendo del cliente, de manera gratuita. Este es otro estudio ya en el año 2018, es el más actualizado que tengo, donde la mastitis para 100 vacas, mastitis clínica, cuesta más o menos $270 canadienses por vaca. Entonces dirán, pero venga, y dólar canadiense, ¿y eso a cómo es? Multipliquen por 3.000 y ahí les da el valor en pesos colombianos. ¿Qué encontraron ellos? La leche de descarte es el 53%, o la leche pues que se deja de producir, perdón, este es el descarte de la vaca, pasó del 23 al 53%, la leche que se deja de producir junto con la leche de retiro es más o menos un 40%, y el resto pues está en la mano de obra, en el fármaco. Miren que el diagnóstico, mandar la muestrecita de leche para el laboratorio para que me digan qué bacteria es, representa nada más el 1%, o sea $2.70 de los $270 que cuesta todo el caso de mastitis. Entonces hay cosas en las que uno no puede ahorrar. Y ayer me gustó mucho en la conferencia de otro de los panelistas pues que estaba, que el hombre decía que hay una economía, hay unos gastos que aquí no están. ¿Y saben cuáles son? Los gastos de la frustración. Eso no hay con qué pagarlo. Porque a uno le dice el trabajador, o ustedes mismos detectan, otra vez la vaca con mastitis. No, pero ¿qué es esto tan horrible? Pues con todo lo que yo me gasto en droga, con todo lo que yo me gasto en guantes, con todo lo que me gasto en toallas desechables. Entonces, ese costo de la frustración no tenemos cómo pagarlo. Así como también está la economía del goce, ¿no? Cuando uno hace una inversión, que es que vamos a poner bonito el jardín de la casa. Hombre, pero eso no da plata, pero da satisfacción, ¿cierto? Eso tampoco hay con qué pagarlo. Entonces, miren ustedes que volvamos aquí, esta otra diapositiva, aquí tenemos una sumatoria de mastitis subclínica, de mastitis clínica, y tenemos también, no se alcanza a ver porque es muy oscura el pedazo aquí de la torta, lo que se gasta el productor para prevenir. No me interesan los porcentajes, pero miren ustedes que la mastitis subclínica, es casi la mitad de la torta. 2/3 partes la mastitis clínica y solamente 1/3 parte de la torta
se gasta en prevención. Yo les puedo garantizar que si nos gastamos más en prevención, nos vamos a gastar menos en mastitis clínica y menos en mastitis subclínica. Las vacas van a aumentar su producción y voy a tener una leche de mejor calidad. Ese es el mensaje que quiero que les quede el día de hoy. Miren células somáticas, cuando yo comparo en el mismo cuarto, yo tengo aquí en esta escala 5.5 en el valor de células. Cuando la vaca hace la infección o cuando ese cuarto tiene una infección por patógenos contagiosos, se me sube a 7.15. Esto ya definitivamente es un proceso inflamatorio entre leve y moderado, y la producción de leche de un solo cuarto en ese momento se me baja de 3.8 a 2.5 litros. Si yo multiplico eso por 2 ordeños y por varios momentos durante el día en el que ocurre el llenado de la ubre, pues obviamente esto se me va a traducir en una cantidad de leche importante que voy a dejar de producir. ¿Qué otro efecto tiene la mastitis? Miren en esta gráfica, esta línea de acá corresponde al tiempo de producción de leche en semanas. Esta línea vertical es la producción de leche y esta es una curva de lactancia para unas vacas con mastitis y unas vacas sin mastitis. Las vacas que hacen mastitis son estas de acá que les estoy señalando. Hace la vaca la mastitis, se cae la producción de leche, se trata, pero miren una cosa bien importante, la vaca nunca vuelve a llegar a este nivel de producción. Es decir, la vaca no recupera la capacidad potencial de producción de leche que ella tenía antes de la mastitis. Y son vacas hasta con 3 casos de mastitis y nunca recuperan su capacidad de producción de leche potencial, y comparen la producción de ellas con las vacas que no tuvieron mastitis. Al final, en este estudio que fue durante toda una lactancia, lo que se encontró fue que las vacas dejaron de producir 700 kilos de leche. 700 kilos de leche, vamos a ponerlos a 2.000 pesos, son 1.400.000 pesos. Una sola vaca, una sola. Si yo lo multiplico por 10, pues son 14 millones de pesos. Así de sencillo. Porque aquí no hay que por más vacas con mastitis gasto menos, no. Simplemente si tengo más vacas con mastitis, pues gasto más y la pérdida es mayor. Si nosotros comparamos las bacterias, miren ustedes que si yo tengo un caso de mastitis y nunca sé quién lo causó, pierdo alrededor de 224 euros por vaca. Si es por gram positivos, de pronto pierdo un poco menos de los 224, pero si es por gram negativos, que son unas bacterias que se ven rojitas en el microscopio, resulta que yo pierdo más de 400 euros. ¿Por qué? Porque la mastitis por gram negativos me obliga a tener que usar hidratación, a tener que usar analgésicos, la mastitis es mucho más severa y la vaca se me puede morir, de tal manera que son mastitis más costosas. Aquí ya está pues desagregado por bacterias, estafilococos aureus, que yo creo que todos le tenemos miedo. Los estafilococos coagulasa negativos o CNS tienen más o menos el mismo efecto cuando realmente son causantes de mastitis. Ojo que no siempre son malos los estáfilos. Estreptococos, el efecto es un poco más fuerte, y por coliformes o por estos gram negativos, son a estos 220 y tanto de dólares hay que sumar euros, hay que sumarle 200 más. Esta gráfica es muy buena, ojalá le tomen todos fotos, ya les voy a explicar de qué se trata, y es lo siguiente. Yo tengo aquí abajo el recuento de células somáticas. El que no tiene control lechero o el que no hace recuento de células somáticas, haga de cuenta que aquí abajo hay un CMT, un California. 0 es por aquí y empieza 1, 2, 3, 4 hasta llegar por aquí a 4. La línea de color azul son las novillas, la línea de color beige o café son las vacas, ya vacas pues de más de 2 partos. Resulta que arriba de 50.000 células, la vaca o la novilla empiezan a perder producción de leche. Y miren ustedes que cuando yo tengo una novilla con 200.000 células somáticas, ella está perdiendo
casi un 1% de la cantidad de leche que puede dar. Cuando en la vaca esa misma cantidad puede representar un poco más del 1%. Eso quiere decir que si la vaca produce 30 litros de leche, yo podría llegar a producir casi 31 si no tuviera un recuento tan alto. Cuando tiene 400.000 células la novilla, la pérdida es casi igual a la pérdida que tienen, perdón, la pérdida es del 1 y algo %, y en las vacas esa pérdida es de casi el 2% de la capacidad de producir leche cuando tiene 400.000 células. ¿Quiénes hacen control lechero aquí? 1, 2, 3, 4, bueno, hay varios de ustedes. Yo les hago una invitación a hacer un ejercicio. Pónganse la mano en el corazón. ¿Cuántas vacas tienen 400.000 células en ese control lechero? No me van a decir, pero piénsenlo para ustedes. Esas vacas están dejando de producir casi el 2% de su capacidad potencial de leche. Y cuando tengo 800.000 células, la pérdida diaria en producción de una vaca es casi del 2.4%, lo cual quiere decir que en una vaca de 30 litros de leche estamos dejando de producir un poco más de 1 litro diario de leche por causa de este recuento alto de células somáticas. Y eso es la producción de una vaca de un día. Multipliquemos por 10 vacas, por 10 meses de lactancia, eso va costando ya un poco de plata. Al principio de la lactancia, por recuentos celulares somáticos altos, la pérdida puede ser de $1 diario aproximadamente. Al final de la lactancia es prácticamente del doble, de $2 diarios, aunque al final de la lactancia las mastitis son menos comunes, son más frecuentes aquí en el inicio de la lactancia, justo cuando la vaca está dando más leche. En esto también, recuento de células somáticas según el número de partos. Miren ustedes que con 6.400.000 células, la vaca pierde acumuladamente casi el 20% de su producción y las novillas pierden alrededor del 15% de producción cuando son millonarias. Yo lo que quiero millonario es el bolsillo, no las células somáticas, ¿ya? Bien, hay un costo de transmisión que les decía ahora que les quería contar qué era. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una vaca positiva para Staphylococcus aureus. Yo tomo la decisión de tratarla, lo hice, la vaca respondió, listo, me quedo fresco. Pero si la vaca no responde y es por Staphylococcus aureus, la vaca la consideramos positiva todo el resto de la lactancia. Y para explicarles en términos prácticos esto, si la vaca es positiva, ella es el foco de nuevas infecciones. Y por cada 4 vacas positivas con aureus, cada mes me aparece un caso nuevo. Eso se riega como verdolaga en playa. Entonces hay que ponerle cuidado a estas vacas con Staphylococcus aureus, identificarlas. Ahora les hablaron de reproducción. Y este fue un trabajo que hicimos con un estudiante de doctorado en la universidad, donde él lo que hizo fue ver cuál era el recuento de células somáticas en el primer mes después del parto y si eso tenía relación con el periodo abierto de la vaca. Y resulta que aquellas vacas con más de 50.000 células, perdón, con más de 200.000 células en el primer mes de lactancia se demoraron alrededor de 40 días, 30 días aproximadamente más para entrar en celo, para reiniciar su actividad ovárica después del parto. Un día abierto, ayer le preguntaba a Carlos, un día abierto adicional al periodo de espera voluntario nos puede costar aproximadamente unos $10 diarios mientras la vaca no quede preñada. De tal manera que súmenle al costo de la mastitis el costo de una vaca más ineficiente desde el punto de vista reproductivo. ¿Quién paga todo? Ustedes. Esto Colanta no les paga las mastitis. Es finalmente el productor quien asume el costo de una baja calidad de leche entregada en planta. Y se me había olvidado decirles, una vez que la calidad de leche sale de la vaca, no se puede cambiar.
podrá ser colanta, podrá ser el que sea, pero una vez que la calidad de leche sale de la vaca, es inmodificable. Salió mal, siguió mal hasta que nos tomamos el vaso de leche en la casa. Salió muy bien, excelente, nos comimos un queso de muy buena calidad. Entonces, ese costo de baja calidad de leche lo pagan finalmente ustedes. La calidad de leche depende en buena medida de dos factores: de la salud de la ubre y de unas condiciones higiénicas adecuadas en el proceso de ordeño, ¿ya? De tal manera que no es solo la vaca, sino que también hay que ayudarle a la vaca. Mi Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. De tal manera que a esa buena salud de la vaca le tengo que agregar que haya unas buenas prácticas ganaderas para que la leche sea la mejor posible. Otros aspectos de calidad que pueden afectar los ingresos, pues por supuesto está la composición nutricional de la leche, pero también la afecta la mastitis. Entonces menos proteína, menos grasa, menos plata para el bolsillo y más vacas para tratar. Y principalmente el efecto está dado porque la mastitis nos genera una menor rentabilidad del negocio lechero. No todo puede ser mastitis, no todo puede ser veterinaria. Entonces pues quería compartir con ustedes, como lo hice ayer, que estamos pues diversificando la investigación en calidad de leche, y ahora ando metido en un cuento con una investigación en el río Magdalena. Aquí Santa Rosa está un poquito lejos del río Magdalena, pero Antioquia tiene ribera pues sobre el Magdalena, Caldas también. Y no se les olvide, el río Magdalena cruza más de la mitad de los departamentos de Colombia, y entre la cuenca del Cauca y del Magdalena se produce más del 80% del Producto Interno Bruto de Colombia. Ojo con eso. Entonces, nosotros como colombianos, ¿qué le estamos devolviendo al río? Así como yo les pregunto a ustedes, como productores, ¿qué le están devolviendo a las vacas para tener entonces vacas sanas, vacas contentas y una mejor calidad de leche? Y esta foto, esta foto es en Honda, en el Tolima, en esta playita que se llama La Bujona, y ahí hacen un festival del viudo de Capaz espectacular, lo hacen cada año, que si tienen oportunidad de visitar en algún momento este sitio, se bajan del frío de Santa Rosa para el calor de Honda y se prueban un viudo de pescado espectacular. Esto ya es en la vía que va de Manizales hacia La Dorada. Ahí ya puede uno seguir para Medellín, a Puerto Triunfo, bueno, para la costa, para donde uno quiera. Y esta es una charca, una ciénaga que amortigua los niveles del río. Y este montecito aquí, la gente de ahí de Guarinosito le dice el Cerro de la Teta, pero realmente se llama el Cerro Polilludo. Eso tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Listo, vamos a empezar con otra charlita cortica, pero tratando de resumir temas que habló el doctor Alejandro y que nos van a ayudar mucho. Entonces, la charla se llama No inflames tu bolsillo. La mastitis es una inflamación y va a costar plata, y si nos cuesta plata nos va a inflamar el bolsillo. Entonces, esta charla es como tratemos de evitar que se nos inflame el bolsillo. Entonces, normalmente cuando nosotros empezamos a vaciar la leche de la caneca al tanque, vamos a ver que normalmente tiene una fluidez, baja rápido, pero cuando vemos que ya no es tan fluido y que ya no es tanta sino más poquita, inmediatamente no tienen que llamar al veterinario ni a nadie para que les diga, hombre, hay un posible caso de mastitis. Entonces, eso es una forma en la que podemos mirar la situación. ¿Qué va a pasar cuando esto no está tan fluido? Vamos a pensar o un golpe en la ubre, o hay microorganismos en la ubre que nos están afectando. Estafilococos, streptococos o muchos de los otros nombres raros que nos contó el doctor Alejandro están ahí. Entonces, ya sabiendo de ahí, nos va a tocar empezar a pensar que tenemos que utilizar un medicamento, llámese la jeringa azul, la jeringa roja, la jeringa verde o la jeringa negra.
vamos a tener que utilizar un medicamento. Como lo decía el doctor Alejandro ahorita, ojalá uno bueno, no ahorremos en ese tema. Pues vieron que la incidencia del medicamento es extremadamente pequeña para no hacer una buena inversión en el medicamento para la curación. Obviamente, cada vez que vamos a utilizar alguna de estas jeringas, vamos a tener que enviar la leche al balde rojo. ¿Y qué es lo que significa el balde rojo? Descarte. ¿Y eso qué es? Plática que estamos botando. Entonces otros dirán, no, yo se la doy a las terneras. El doctor Alejandro no lo dijo hoy, pero ayer sí lo dijo, que eso es mal negocio. Dárselo a las terneras tiene que ser pasteurizado o con un proceso que mejore eso, porque ya vamos a ir contaminando las terneras también. Si esto pasa, espérate a ver si. Bueno, cuando ya notamos esto, vemos que el daño ya está hecho. ¿Qué pasa? Cuando notamos un cuarto o la ubre, vemos que hay un color rojo, coloración roja, que hay, no me está pasando, que hay dolor, como lo significan estos rayos aquí, que hay calor, como es el termómetro ahí, ya sabemos que hay un problema. Entonces, rubor, calor y dolor, que era lo que nos decían en la universidad, ahí están mostradas. Cuando nosotros sentimos la ubre caliente, roja y que la tocamos y le duele, ahí hay un problema. Entonces, de una vez empecemos. ¿Qué pasa? Cuando ya la vaca está enferma, cuando ya la vaca tiene mastitis o cualquier otra dolencia, lo primero que va a hacer, y cuando le duele, es que si era la mandona del grupo, ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya las otras vieron, ay, le duele, tenga su cabezazo. Y entonces, ¿qué pasa cuando le meten el cabezazo? Pues la vaca se va haciendo para atrás. Y no va a ser la que se está comiendo el bocado de pasto grande, sino que va a ser esta que está mirando ahí, a ver qué me dejan, a ver qué alcanzo a comer. Entonces, ese es el problema. O pasa como esta, que la vaca mandona está tomando agua en el bebedero y probablemente la de la mastitis sea la última que toma. Entonces, eso sumado a una enfermedad, una vaca que está enferma y fuera de eso no come bien, pues entonces las posibilidades de cura van a ser difíciles. Entonces, eso es una de las situaciones que tenemos que tratar de mejorar. A estos animalitos que ya sabemos que están afectados, que vienen enfermos, tratemos de tenerle una consideración, de tenerle un pastico, un ensilaje o algo ahí para que ella pueda ir comiendo. ¿Por qué no me va bien? No me va bien. Hombre, esto lo conocemos todos. Y los veterinarios cada rato van a la finca y nosotros, este tan cansón, me va a poner a bolear paleta ahí. ¿Qué es lo que hacemos con esta paleta? Saber si tenemos una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Bueno, hasta ahí va la mastitis subclínica. Pero lo que pasa es que si nos aparece esto y ya vemos que dentro de este tenemos que empezar a trabajar la ubre, es una mastitis clínica. Cuando ya salen los grumitos, cuando ya la leche cambia de coloración o se vuelve más en forma de suero. Entonces ya tenemos ese problema ahí y ya sabemos que tenemos que tratar. Pero ¿esto para qué sirve? Hacer el CMT. Pues claro, vamos a ver que cuando llega la mastitis, y lo decía el doctor Alejandro ahorita, somos tan de malas que siempre pegan el pico de lactancia. Las vacas que más producen leche, ahí están, vuelve y juega. Las vacas que más producen leche, no es que sean malas, es que esas vacas a veces, o gran mayoría de las veces, no somos capaces de alimentarla. Entonces empieza la leche para abajo. Estos son datos de las fincas que hemos consolidado. Pues ayer cuando el doctor Ceballos estaba, y ahorita que lo dijo, a 1 litro, y yo les saco este dato de 1.8 litros, que es lo que nos está dando a nosotros, yo ya me empiezo a preocupar bastante. O sea, estamos perdiendo mucha plata por vaca día y eso eso va a inflamar el bolsillo de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Ahorita el doctor Ceballos nos mostraba una gráfica muy bacana y aquí yo en las fincas mido leche todos los días y la montamos en este programa que es Interherd, que es un software de monitoreo de leche que estamos trabajando en la cooperativa
y estamos haciendo la forma de hacérselo llegar a la gran mayoría de ustedes para empezar a tomar estos datos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes ven acá a esta vaca, este es va en el pico de lactancia. Y mire, acá le dio mastitis, CMT, y aquí se le hizo cultivo. Miren el CMT aquí, en los anteriores derechos, en los anteriores tiene la mastitis, el CMT, y el patógeno es Streptococcus uberis. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esto lo hicimos en el laboratorio de diagnóstico veterinario de nuestra cooperativa. Aquí es muy fácil, la muestra de leche la llevan aquí a la planta, de la planta la mandan a San Pedro y Diana que está aquí llega y la procesa y les cuenta, hace el cultivo y les cuenta. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Mire cómo venía esta vaca de bien, mire el CMT aquí abajo y mire cómo se baja la leche. Eso es importante. Y eso generalmente nosotros no lo vamos a ver. Así le dio mastitis. Pero nosotros nunca cuantificamos cuánto es este bajón. Entonces, cuando vemos ese bajón, cuando uno ya ve la gráfica, uno dice, ay, jue madre, plata que perdí ahí. Les presento la vaca solita. La vaca solita, imagínense que, mire cómo venía la lactancia. Por aquí hubo un CMT, pero mire cómo le tumbó la leche esa mastitis, vea el CMT, un solo cuartico, pero complicadísimo. Y mire todo lo que hizo, volvió a empezar a subir, tran. Como decía el doctor Alejandro, por allá medio tocó la producción que llevaba, por aquí volvió y le dio, se le hizo cultivo, se mandó Streptococcus uberis, el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una cosa que me parece tesa y que es de tener en cuenta, que el cultivo y el antibiograma me dicen a qué es sensible. Miren a qué es sensible en este caso. Y miren en el anterior, uberis, pero es sensible a ampicilina. Sensible a dos cosas diferentes. El mismo patógeno, sensible a dos cosas diferentes. Entonces, el mismo tratamiento que le hacemos a una vaca probablemente no le sirva a otra. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Primero, tener datos. Segundo, analizarlos. Tercero, acatar las recomendaciones que nos dan desde el laboratorio y nuestros veterinarios. Y así podemos dejar de inflamar el bolsillo. Muchas gracias. Eso era como lo que les tenía para decir. No.